Entonces tratemos de avanzar todo lo que podamos para hacer esta guía, porque después usted hace va a hacer la guía, después les mando me sube una fotita a Classroom, ¿ya? Si la alcanzamos a hacer hoy día toda, vamos a poder, van a tener una nota acumulativa al tiro para la prueba, ¿ya? Y mientras vamos a leer junto el texto y después las respuestas las vamos a ir, bueno, espero que ustedes respondan una primero o la vamos respondiendo juntos. Para ir viendo las notas también necesito que vayamos viendo notas. Que ayer estuve mensajeando a gente por notas. Ya. Daniel. ¿Quién quiere ser el novio? Marlon podría ser el novio nuevamente. Es que alguien que hable algo fuerte. ¿Qué puede ser el novio? No voy a leer la guía solo si no la hacen ustedes solos. Benja, suelta el teléfono. Es el novio. Ya. El Benja es el novio. Y la novia, no, perdón, la madre. ¿Quién puede ser de las chiquillas? Y es solo la primera plana, es cortito el texto. Mariluz. ¿Puede Cristal usted? Ya. Ya, Benjamín. El que lo pille con el teléfono va a tener que responder algo, va a hacer algo. Dele nomás, vamos a leer un fragmento de Bodas de Sangre, ya, para hacer esta guía que es de aplicación de todo el contenido que hemos visto en la unidad, ¿ya? ¿No sabe leer? Ah, ya. Ya, ¿por qué usted? Porque estaba con el teléfono. Así que el que está ahí es el Daniel. ¿También quiere leer, Daniel? Ahí. Vámonos, Benja. Dale. ¿Qué? ¿A dónde? A la vida. Espera. ¿Quieres algo? Hijo, el almuerzo. Déjalo, comeré uvas. Dame la navaja. ¿Para qué? Para cortarlas. La navaja. Malditas sean todas y el bribón que las inventó. Vamos a otro asunto. Las escopetas, las pistolas y el cuchillo más pequeño. Y hasta las asadas y los vientos de era. Bueno, Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre hermoso, con su flor en la boca, que sale a las viñas o va a sus olivos propios porque son de heredad. pero usted vendrá con nosotros. Vaya usted. Y ese hombre no vuelve. O si vuelve es para ponerle una palma encima, o un plato de sal corta, que no se hinche. No sé cómo te atreves a llevar tu navaja en tu cuerpo, ni como yo dejo a la serpiente dentro de un halcón. Está bueno ya. 100 años que yo viviera, no hablaría de otra cosa. Primero tu padre, que me moría de cabeza y lo disfruté 3 años escasos. Luego tu hermano, y es justo. Puede ser que una cosa pequeña como una pistola o una navaja pueda acabar con un hombre, que es un toro, no callaría nunca. Pasan los meses y la desesperación me pica en los ojos, en las puntas del pelo. Vamos a acabar. No vamos a acabar. ¿Me puede alguien traer a tu padre y a tu hermano? Y luego el presidio. ¿Qué es el presidio? Allí comen, allí fuman, ahí tocan los instrumentos. Mis muertos llenos de hierba, sin hablar, hechos polvo. Los hombres eran 2 geranios, los matadores, en presidio, frescos, viendo los montes. ¿Es que quiere usted que los mande? No, si hablo, es porque... ¿Cómo no voy a hablar viéndote salir por esa puerta? Es que no me gusta que lleves navaja. Es que no quisiera que salieras al campo. Vamos. ¿Qué me gustaría que fueras mujer? ¿No tenías el arroyo ahora y bordaríamos las dos? Cenefas y perritos de lana. Eso, muchas gracias. Entonces aquí teníamos esta conversación, ¿cierto? De este fragmento de Bodas de Sangre, donde es como muy parecido a una conversación de ustedes con la mamá, así como ya, sí, bueno, y la mamá...
¿Cierto? Y usted ya, sí, ya. Entonces vamos a la primera pregunta dice, este fragmento es un texto dramático, ¿por qué? ¿Por qué es un texto dramático según lo que ya hemos visto? ¿Por qué es un texto dramático? ¿Por qué nos damos cuenta que es un drama? Porque tiene las características y porque está escrito para ser adaptado. Ya sí, ahí tenemos, ¿cierto? Tenemos primero, ¿cierto? La estructura, ¿cierto? Del texto, ¿cierto? Que tenemos aquí, ¿se acuerdan que la estructura del texto de la obra dramática tiene, ¿cómo se llaman esto entre paréntesis? Eso, son las acotaciones, ya, tiene acotaciones, anoten ahí entre paréntesis, ¿dónde está ahí? Anoten ahí, acotaciones, así se llama. Tenemos acá, ¿cierto? Que aquí habla el novio, el novio, ¿cierto? Y la madre, y están en esta conversación. ¿A cómo se le llama esto? ¿Perdón? No, diálogo. Exacto, ahí. Póngale ahí al lado que eso se llama diálogo. Ya, entonces, ¿cierto? A modo de estructura, ¿cierto? Como tipo de texto, a eso se le llama como macroestructura textual, ¿ya? La macroestructura, ya desde afuera, desde el vistazo más simple, nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Que es una obra dramática, ¿por qué? Porque tiene diálogo, porque tiene acotación. Ya, vayan redactando su respuesta. Recuerden que tienen que usar el parafraseo. ¿Cómo es parafrasear? ¿Cómo uno parafrasea? Decir lo mismo que sale en la pregunta, pero diferente. Es decir, este fragmento es un texto dramático, ¿por qué? Y usted pone, este fragmento dramático es... Este fragmento es un texto dramático, ¿qué? Eso, dele.
David, ¿te falta un lápiz? ¿Listo y atrás? ¿Listo? ¿Ahora sí? Ya, vamos con la segunda. Dice, ¿qué personajes intervienen en el texto y de qué se trata el diálogo que mantienen? ¿Ya? ¿Cuáles son los personajes que están en el diálogo? La madre y el novio. La madre y el novio. ¿Y de qué es el diálogo que mantienen? ¿Sobre qué trata esta conversación? Sobre que el novio se quiere ir a trabajar a la viña, pero la mamá no la deja. Claro, ¿cierto? Que el novio quiere ir a trabajar a la viña y ahí es cuando él le pide, ¿cierto?, la navaja y ahí la mamá se pasa 1000 rollos por el asunto de la navaja, ¿cierto? Ya. Dele, anote nomás la respuesta.
Ya, en la 3 dice, ¿hay alguna acotación en el texto? ¿Habían acotaciones? Sí, ¿cierto? Todos la vimos. ¿Qué información nos aporta una acotación? Y explica qué son las acotaciones que aparecen en los textos teatrales y para qué sirven. ¿Ya? ¿Qué era lo que aportaba la acotación que sale ahora acá? Ya, ¿cierto? Salía en movimiento, porque por ejemplo en la primera dice entrando, ¿cierto? Cuando sale el novio. Y después el novio dice va a salir, ¿cierto? Ahí nos está informando, ¿cierto? Los movimientos. Claro, la acción. Pero también, por ejemplo, hay un momento que dice el novio riendo. ¿Ya? ¿Cierto? Gestual, ¿cierto? Como que tiene que ver, ¿cierto? También con, a eso se le llama como paralingüístico, ¿ya? Que son estas voces, o que se está riendo, o llorando, etcétera, ya. Todo eso nos entrega la acotación, ¿ya? O lo que tiene que hacer en cuanto a lo físico, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes ahora en esa pregunta me expliquen qué son las acotaciones que aparecen en los textos teatrales y para qué sirven, ¿ya?
y en el teléfono va a responder la siguiente. ¿Cuál es su nombre? Ya, Rodrigo. Basándose en sus respuestas anteriores, que debe tener todo respondido, ¿cierto? Resume con sus palabras cuáles son las principales características del texto dramático. Ya, Rodrigo, ¿cuáles son las principales características del texto dramático? ¿Cómo no vas a saber? Partamos primero con lo que acaba de ver aquí. ¿Qué dijimos? ¿Por qué nos dimos cuenta que era un texto dramático? ¿Perdón? Por su estructura. ¿Y qué tenía? Ya, ¿y qué más? Y diálogo, ya. Puede agregar solamente, porque como dice, basándote en tus respuestas anteriores, resume con tus palabras, ¿ya? Podemos hasta ahí, esa respuesta igual puede quedar correcta o semicorrecta si usted le pone que debido a que tienen diálogo y tiene acotaciones, podemos decir que es una obra dramática, ¿ya? Porque como el texto es un fragmento tan pequeño que no se alcanza a identificar, por ejemplo, cuál es el conflicto, ¿ya? Porque si dijéramos, ¿cuál sería el conflicto de ese pequeño extracto? ¿Quién es el protagonista de ese extracto? El novio. ¿Y quién es el antagonista? El Rodrigo. La madre, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema que hay ahí? Exacto, ¿cierto? Que el novio quiere salir. Y ese es el conflicto en ese momento. Porque después sabemos que en Bodas de Sangre, a modo más amplio, es otro el conflicto. Ya. Eninger, usted es Eninger, ¿verdad? Sí, Eninger, estamos aquí haciendo la guía que es con nota acumulativa para la prueba, ¿ya? Abra la hojita porque vamos en la número 5. Ya. Esta también es súper fácil. La 5 dice, ordena los personajes de la obra de acuerdo a su importancia y participación. Ya, de acuerdo a la importancia, ¿cuál es el personaje con más grado de participación en el fragmento que leímos? La madre, ¿cierto? Ella hablaba más. Ella tenía más participación que el novio. ¿Ya? Listo, hasta ahí. Ahora vamos con el verdadero y falso y no me lo va a responder todo el Marlon con la Crystal. Ya. Vamos, Seba, la primera. Voy para allá. Seba dice, ¿la obra dramática corresponde al texto literario dramático? Verdadero, excelente. Isaac, ¿la obra dramática se caracteriza por presentar un conflicto entre fuerzas opuestas? Verdadero, bien. Y ahí tienen más características del texto dramático. David, ¿la obra teatral ¿cierto? ¿Dónde están los personajes? ¿En el teatro? ¿Corresponde a la representación de la obra dramática en un escenario y frente a un público? ¿Seguro? Ya, mire, acuérdense, ¿cuál es la obra teatral? La que está, ¿cierto?, cuando hay público y uno ve una obra de teatro. ¿Y cuál es la obra dramática? Lo que leyeron recién. Ya, dice la pregunta. Lo que leyeron recién es, la obra teatral es la puesta en escena de lo que ustedes leyeron recién. Ya, ¿esa es verdadera o falsa? Verdadera, ¿cierto? Ya. Eninger, el director de la obra de teatro, esta es súper fácil, ¿es el responsable de decorar el escenario? El director, el que manda todo. ¿Él decora los espacios? No, ¿cierto? Falsa, bien. Ya, Daniel, ¿las intervenciones de un personaje reciben el nombre de diálogo? Exacto. 6, Marlon. Vamos de ahí atrás, si Marlon no ha participado ahora. ¿Cuál es su nombre del de atrás? Ya, venga. ¿El actor es quien se encarga de transformar el texto dramático en teatro? ¿El actor es el que se encarga de transformar el texto dramático en teatro? Falso. ¿Quién es el que se encarga de hacer eso? El director. ¿Usted otro vez? Rodrigo. Rodrigo,
El origen del teatro se encuentra estrechamente ligado a las prácticas religiosas. Cuando vimos la tragedia griega, el origen del teatro. ¿Cuáles eran los personajes de la tragedia griega? Dioses y semidioses. Entonces, ¿el origen del teatro se encuentra directamente ligado a las prácticas religiosas? Verdadero. Daniel, la acción dramática es la forma estructurada que supone la interacción entre los personajes y asegura el desarrollo y solución del conflicto. Ay, qué larga salida es. Ya, la acción dramática. ¿Qué es acción? ¿Qué es una acción? ¿Ah? ¿Cierto? Sí, eso es lo que hacen los personajes. Como acción es un verbo, ¿cierto? Hacer algo. Ya, la acción dramática, donde está todo ocurriendo, todo pasando en la obra dramática, es la forma estructurada, como dice ahí, que supone la interacción entre los personajes. ¿Es ahí donde donde los personajes interactúan? Verdadera, bien. 9. Marlon, ¿el personaje que se opone al protagonista es el personaje secundario? ¿Por qué? ¿Quién es? El antagonista. Exacto, el antagonista. ¿Puede ponerlo abajito ahí? Antagonista, por si sale la prueba. 10, ahí al lado. ¿Usted también es otro, Bexa? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuánto? Ya, Joaquín. ¿Joaquín cuánto? Saavedra. Ya. Joaquín Saavedra, ¿las acotaciones sirven para plasmar el diálogo de los personajes? Falso, muy bien. ¿Por qué? ¿Para qué sirven las acotaciones? Ya, ¿cierto? Para el movimiento, ya. Lenguaje paraverbal. Excelente. Ya. ¿Su nombre era? No, pues no es Joaquín, la que está delante. ¿Ah? Ya, la Alice. ¿Usted es Alinson o Alice? Alinson, ya. Ya, la Alice. Ya viene con la alternativa correcta. Vamos, dice, el género dramático se caracteriza porque A. Posee una estructura dialogada. B. Los personajes nos relatan la historia. C. Representan una realidad trágica. D. El tiempo y el espacio son ficticios. E. Tiene un narrador. ¿Cuál? ¿Sí? O sea, ya a ver. A. ¿Posee una estructura dialogada? ¿Sí o no? Sí. Sí. B. ¿Los personajes nos relatan la historia? No. C. ¿Representa una realidad trágica? Depende, ¿cierto? Depende, porque puede ser trágico, puede ser comedia, puede ser tragicomedia. Por eso puede ser. D. ¿El tiempo y el espacio son ficticios? Sí. También es como, depende. Depende. Y E. ¿Tiene un narrador? No, no tiene un narrador. Entonces, ¿cuál es la correcta? Ah, bien. Ya. ¿Usted es? ¿Sí? El Joseph. Ay, ¿por qué no están? Joseph, usted en el chat es más hablador. Ya, Joseph. La comedia es una representación liviana y humorística cuyo fin es A. Provocar la risa en el receptor. Ya, ¿la comedia cuál es? Porque nosotros hemos estado viendo la tragedia, ¿cierto? ¿Y cuál es la comedia? El diálogo. ¿Ah? La comedia del diálogo. Es que las dos tienen diálogo. A ver, porque tenemos el género dramático ahora, ¿cierto? Y cuando uno dice que aquí hay subgéneros, y aquí tenemos la comedia, tenemos la tragedia,
y tenemos el drama. Ya, y nosotros ahora solo hemos estado viendo, por ejemplo, la tragedia, ¿cierto? Que la tragedia, ¿qué dijimos? ¿Qué pasa? Claro, tienen como conflictos que no se pueden solucionar y los personajes, siempre los personajes principales terminan o muertos o con algún problema que no se puede resolver o excomulgados, no sé, algo les pasa. Mal. Siempre todo termina aquí mal. ¿Y en la comedia qué pasará? Claro, como que tiene, la comedia tiene una característica de mostrar problemas complejos, pero de forma sarcástica. Claro, entonces, por ejemplo... la exageración del drama en un personaje. Sí, también lo exageran un poco. Por ejemplo, hay uno que se llama El médico a palo. No sé si lo han leído. Sí. Ya, El médico a palo, ¿cierto? Y en El médico a palo muestran un conflicto que igual es súper importante porque hablan de los doctores. Ya es como una crítica hacia los doctores, hacia la medicina, porque utilizan un lenguaje que es súper complicado y con eso se hacen como lo inteligente y uno dice, oh, sabe tanto el doctor, y uno no le entiende nada, ¿ya? Y como que en realidad si lo llevamos a la actualidad, a veces uno toma la receta y dice, oh, no me acuerdo qué me recetó, yo no sé. Como que no hay un diálogo entre el doctor y las personas aún actualmente, y ahí aún se hacía esa crítica. Y en El médico a palo es una persona que se hace pasar por un doctor, ¿ya? Y cada vez que le dice, no, no soy un doctor, le dan un palo. Ya le pegan un palo, porque la señora dice, no, es que a él le gusta que le peguen palos cuando él dice que no. Sí, lo hizo por venganza, porque la había Sí. tratado mal, entonces... Pero es porque le pegó, Sí, porque le pegó. y ella se venga de él, ¿ya? Entonces ahí tratan ese conflicto que es complejo, que hablan sobre la medicina, y sobre todo en esa época que la medicina igual era como... Ya, si te duele algo, tienes que desangrarte un poco. Es que tienes mucha sangre en exceso. Es como que la medicina no era algo muy científico en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, hay conflictos que son serios, ¿cierto? Pero de una manera cómica, ¿ya? Como que para que se rían. Ya, esa es la comedia. Entonces, como dice acá, la comedia es una representación liviana y humorística, ya, dijimos que sí, cuyo fin es A, provocar la risa en el receptor, ¿ya? O sea, la provoca, pero... ya. B, ridiculizar los defectos de los personajes. C, hacer reflexionar al receptor sobre el valor de la vida. D, proponer una visión optimista frente a la vida. Y E, lograr la catarsis en el espectador. ¿Cuál era la catarsis? ¿Qué es la catarsis? ¿Qué es hacer catarsis? Es como cuando solucionas el problema. No, solo el espectador tiene la catarsis. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está el teatro, ¿ya? Ustedes están viendo, por ejemplo, o pueden estar aquí, ¿vieron? ¿Cuál vieron ustedes? La casa de Bernarda Alba. Ya, la casa de Bernarda Alba, por ejemplo, se está viendo acá. Y ustedes solamente son los espectadores, están viendo la obra, ¿ya? Y los que pueden hacer la catarsis son ustedes. Y la catarsis es cuando ustedes hacen esa conexión con la obra. ¿Ya? Esa es la catarsis. Ustedes hacen como una conexión con la obra y ahí como que, ¡wow! Eso era. Ya, esa es la catarsis. ¿Ya? Es cuando ustedes sienten las emociones de los personajes, cuando ustedes se sienten así. Eso es hacer catarsis. Ya. Ya, 2E. Bien. Sigamos con usted, joven. ¿Tu nombre? Maximiliano. Maximiliano. ¿A usted, Anticheo? ¿La dos era la E? Sí. Anticheo. Identifique la proposición incorrecta, ya hay que encontrar la incorrecta en relación a la obra dramática. A. ¿Tiene como finalidad ser representada? ¿Verdadero o falso? Porque hay que encontrar la incorrecta. Ya, Maximiliano, ¿verdadero o falso? ¿La obra dramática tiene finalidad de ser representada? Falso. ¿Ah? Falso. ¿Falso? ¿Cuál era la obra dramática? Sí, pues.
La obra dramática era la... ¿Cuál es la obra dramática? ¿Cuál era, Maxi? La otra, en vez de una actuación de los personajes, es como leer un texto. Sí, el texto. La obra dramática es el texto. Ya. ¿Y la obra dramática, su finalidad es que la representen en el teatro? Sí, por los diálogos. Sí, pues con los diálogos. Si no, harían una novela, ¿no? Ya, bien. Ya, entonces, esa es verdadera. Falta actual. B. ¿Las acciones son entregadas a través del diálogo de los personajes? ¿Las acciones son entregadas a través del diálogo de los personajes? Sí. ¿Las acciones? Sí. Por las acotaciones. Por las que hay acotaciones. En los diálogos. Pero las acotaciones son los entre paréntesis. Vamos, esa es como la... C. ¿Ha sido creada para ser representada en un escenario? Sí. Sí. D. El conflicto puede concebirse como antagonismo de fuerzas abstractas. Está como súper mal tipia esta cuestión. Ya, el conflicto puede concebirse como antagonismo de fuerzas abstractas. Ya. ¿Cuál era el conflicto de la obra dramática? ¿Cómo se produce el conflicto? Sí, por la posición de dos fuerzas. Entonces esa sí se nos va a ver. Y en ella predomina la función apelativa del lenguaje. La función apelativa tiene que ver cuando uno apela a una persona a hacer algo. Pero la obra dramática no tiene esa función. Tiene una otra. Voy a buscar la definición exacta. Que antes, función apelativa. Antes cuando uno hacía segundo medio, siempre enseñaban las funciones del lenguaje y son 5. Y yo creo que esta es la función estética. Ya. La función apelativa tiene que ver con llamar la atención de un receptor para obtener de su parte una respuesta. Por ejemplo, es cuando yo lo que estoy haciendo ahora, de hacer preguntas dirigidas a cada uno, es hacer la función apelativa, porque yo le estoy haciendo que usted me conteste a mí. ¿Ya? ¿La idea es eso del teatro? No. Entonces, ¿cuál es la correcta ahí? La E. No. Hay que encontrar la incorrecta. ¿La E? Ah, sí, perdón, sí. Ya, bien. Son libres. Termine la guía, me mandan la foto al teatro. Thank you.